Mi nombre es José Alberto Montoya. Vamos a comenzar con ¿qué es la ciencia? Bueno, antes que nada voy a hacer un repaso de la literatura básica que les recomiendo para esta segunda sesión. Para empezar, es importante recomendar el libro de Mario Bunge, llamado La ciencia y su método y su filosofía. Hay varias versiones de este libro, de este famoso libro. Arriba de la derecha tenemos la imagen de Mario Bunge cuando era joven. Un libro muy recomendable de lo que explica lo que es la ciencia, el método científico. Por otro lado, un libro más reciente, el de Hernández Sampieri y colaboradores, llamado Metodología de la Investigación. Este libro es un libro además que abarca los protocolos de investigación y algunas cuestiones de estadística más utilizados en diversas áreas de la ciencia. Otro libro muy bueno es el de Méndez Ramírez y colaboradores, titulado El protocolo de investigación, lineamientos para su elaboración y análisis, de la editorial Trillas. La imagen que está abajo de la imagen de Méndez Ramírez, de Mario Bunge, es el doctor Ignacio Méndez, que por desgracia falleció hace no mucho tiempo, un gran estadístico, agrónomo, que aportó muchas cuestiones importantes a la estadística mexicana. Y por último, el libro del proceso de investigación científica de Tamayo y Tamayo, la imagen del doctor Tamayo con la portada de este libro. ¿Pero qué es el conocimiento científico? Para empezar, debemos definir lo que es el conocimiento, el cual se define como la actividad del ser humano por medio de la cual adquiere certeza de la realidad. Además, se manifiesta como representaciones las cuales tenemos certeza de que son verdaderas. En este proceso del conocimiento juegan un rol importante dos partes. Por un lado, el sujeto, que está a la izquierda de la imagen, que está representada por un perfil de una persona con ojos saltones y el libro. Y la otra parte importante del conocimiento es el objeto. Entre estas dos pilares del conocimiento, entre estas dos cosas del conocimiento, se da una estrecha relación, y esa relación la define el sujeto. En ese sentido podemos encontrar dos tipos de conocimiento: el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Sin embargo, no es un conocimiento que sea el conocimiento vulgar no es algo peyorativo, sino más bien se refiere a ese conocimiento que nos da la experiencia. También conocido como conocimiento empírico, es un conocimiento importante, no hay que menospreciarlo, dado que a la humanidad le ha permitido conocer su entorno y poder subsistir ante este entorno. Sin embargo, este conocimiento es un conocimiento superficial, no es un conocimiento profundo. Por lo tanto, no busca el porqué ni el cómo de las cosas. Observa un fenómeno, lo conoce de manera superficial y utiliza ese conocimiento para poder sobrevivir, lo cual no es poca cosa. Y por otro lado, el conocimiento científico, que es un conocimiento profundo que busca el porqué y el cómo de los fenómenos naturales y sociales. Y además que es un conocimiento sistemático, que se apoya además en la investigación y el método científico.
a medida que el científico busca el sentido de la realidad, a medida que el científico busca el sentido de la realidad y presenta sus explicaciones, logra a partir de ellas cambiar el conocimiento de la realidad. Por lo tanto, se dice que cambia la realidad, pero no la cambia en un sentido como nos muestra, en un sentido como por ejemplo nos muestra el Doctor Strange, que puede modificar la realidad a su antojo dependiendo de cuestiones mágicas. Más bien, a partir del conocimiento científico podemos conocer lo que nos rodea, y de esta manera cambia nuestra percepción y nuestro conocimiento de nuestro entorno, lo que nos permite cambiar entonces de esta manera nuestra realidad. Pero también, como una cuestión práctica, también se da que a partir de que conocemos nuestro entorno y lo entendemos, también nos permite predecir, pero también nos permite modificar de forma práctica nuestro entorno. ¿Quién no sabe que una vez que estudiamos los árboles, estudiamos las características de la madera, y a partir de ahí podemos entonces producir muebles? Muy bien. Es decir, para que el científico pueda interpretar los fenómenos de la realidad, sigue una secuencia que de manera muy general está descrita en esta imagen que podemos ver en este diagrama, que el conocimiento científico empieza por observar la realidad, que está la imagen a su derecha con letras rojas, y hay una imagen de un organismo deforme, si ustedes lo quieren ver. Bueno, pues el conocimiento científico observa la realidad, descubre lo que hay en la realidad, explica los fenómenos de la realidad, y esto me va a permitir predecir los fenómenos a futuro. Es decir, el conocimiento científico es un conocimiento sistemático de la realidad. Y volviendo a nuestros dos tipos de conocimiento, el científico y el vulgar, el conocimiento vulgar, al ser un conocimiento superficial, podemos caer o más bien genera en muchas ocasiones, mitos y leyendas que en un momento dado son importantes para la sobrevivencia del ser humano, pero al pasar ese momento histórico se vuelven obsoletos. Por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar de estas víboras que viven en el campo y que dicen que puede succionar la leche de las vacas y de las mamás y bueno, yo cuando era niño, cuando era más joven, cuando era un niño, oí hablar familiares que vivían en el campo decir eso, ¿no? Cuidado con esta víbora porque se amamanta de las vacas y entonces perjudica nuestra producción de leche. Eso en un momento dado pudo haber beneficiado a la población, dado que se protegían de las especies potencialmente peligrosas. Sin embargo, el conocimiento científico genera un acercamiento de la realidad a través de un conocimiento sistemático que además me permite entonces explicar y tener la certeza de que las víboras no pueden succionar leche. En este caso veremos un ejemplo de cómo se da más o menos el proceso del conocimiento científico. Imagínense que encontramos este organismo todo modificado, bueno, parece un monstruo, y entonces a partir del conocimiento vulgar podemos decir, no, pues es que alguien hizo brujería o está modificado porque llegaron los extraterrestres o X cosa.
Sin embargo, nosotros nos damos a la tarea de tratar de conocer qué es lo que pasa. Entonces vamos al lugar donde nos han dicho que donde encontraron ese organismo, y podemos encontrarnos entonces que en esa laguna hay cocodrilos que emergen del mar de la laguna hacia tierra, y posteriormente ubicamos que son cocodrilos hembra. Los seguimos, vemos que están ahí poniendo los nidos. Meses después regresamos a los nidos y observamos que los huevos están rotos o están malformados algunos. Cascarones están rotos de aquellos cocodrilos que lograron emerger, pero también encontramos un huevo que está así, como lo muestra la imagen, un poco se ve no normal, ¿no? O sea, se ve como una abertura. Abrimos ese huevo y encontramos un embrión dentro de este huevo, un embrión que no terminó su desarrollo y que por lo tanto lo sacamos de su huevo, y encontramos a este organismo, este embrión que no pudo terminar su desarrollo, y por lo tanto murió antes de emerger de su huevo. Bien. Pero también debemos definir, una vez que ya hemos definido lo que es la ciencia, lo que es el conocimiento, tenemos que definir lo que es la ciencia. La ciencia se define como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Obviamente, no solamente podemos corroborar nuestros hallazgos, corroborar nuestras hipótesis a través de un experimento. Hay otros métodos, hay otras herramientas, además de los experimentos, para poder corroborar los resultados de un trabajo de investigación. Un muestreo o cualquier herramienta metodológica que tengamos a la mano. Bien, también podemos distinguir dos tipos de ciencias. La ciencia pura, que se define como aquella subgrupo de la ciencia, la cual no tiene como fin aplicar los conocimientos que se están generando para el beneficio del ser humano. Más bien, la ciencia pura va a generar conocimientos, y estos van a plantear nuevas teorías. La ciencia pura entonces no tiene como fin la aplicación de estos conocimientos científicos que se van generando, a diferencia de la ciencia aplicada, que sí busca aplicar los conocimientos que se generan de la ciencia pura, es decir, confronta la teoría con la realidad. Ejemplo de la ciencia pura puede ser los conocimientos o las investigaciones evolutivas, y como ejemplo de una ciencia aplicada, pues tenemos, por ejemplo, las pesquerías. Bien. La investigación, el punto de partida del científico es la realidad, y mediante la investigación le permite llegar a la ciencia. Entonces, el punto de partida es la realidad, como lo muestra este diagrama. Ese es el punto de partida, y por medio de la investigación crea nuevos conceptos que van a estos nuevos conceptos van a formar el cúmulo de conocimientos interrelacionados que conocemos como ciencia.
La ciencia, por lo tanto, es un cuerpo de conocimientos de la realidad y de los hechos y fenómenos que en ella acontece. La ciencia no es dogmática, es un quehacer dinámico. La ciencia es dinámica, dado que somete sus supuestos a ensayos y a críticas. Entonces la ciencia no es como lo dice acá, no es dogmática, sino que va avanzando y va cambiando. Ahora, la ciencia, este dinamismo de la ciencia depende mucho también de las herramientas tecnológicas que se van creando, lo cual nos permite acercarnos de manera más precisa a los hechos reales, lo cual nos permite entenderlos mejor, describirlos mejor y por lo tanto nos permite explicarlos y predecir estos hechos. Barragán, citado en Tamayo y Tamayo, define la ciencia como un cuerpo de conocimientos que están organizados, que son objetivos y además ampliados de lo real. ¿Por qué ampliados? Porque la ciencia no es estable, es dinámica. Entonces, objetivos y ampliados de lo real, en el que se indican las pautas generales de los fenómenos naturales y sociales, es decir, de nuestra realidad, y propone el siguiente esquema. La ciencia es un cuerpo, el cual es un cuerpo de conocimientos que están unidos de manera coherente e interrelacionados, de conocimientos racionales, los cuales incluyen conceptos, juicios y raciocinios, los cuales están organizados de manera sistemática, que son objetivos, y al ser objetivos nos permiten contrastarlos con lo real. Ampliados porque la ciencia no se estanca, sino se renueva continuamente, y son conocimientos ampliados de lo real, es decir, de la naturaleza y de los hechos sociales en el que se indican, es decir, se precisan las pautas generales o leyes de los fenómenos naturales y sociales de lo real. El científico va a determinar la objetividad de las relaciones a partir de la sistematización usando la investigación y el método científico. Y aquí un punto importante es que el científico no es objetivo. Lo que es objetivo o lo que me permite generar conocimientos objetivos es el método científico. El ser humano per se es un organismo, somos organismos, somos animales, los cuales tenemos prejuicios y tenemos sentimientos y por lo cual no podemos ser objetivos, pero sin embargo tenemos herramientas, y en este caso nuestra herramienta es el método científico, que nos permite generar conocimientos objetivos. Una cuestión importantísima es para que se dé la ciencia se hace a través de la investigación científica, y esta investigación científica tiene que formular problemas, tiene que formular preguntas de nuestro entorno y también tiene que formular posibles respuestas a estas preguntas, a estos problemas. Estas respuestas son nuestras hipótesis de trabajo. Y aquí un paréntesis, Albert Einstein decía que la parte medular de la investigación científica es la generación de las preguntas, de los problemas. Esa es la parte medular de una investigación científica. Además, para plantearnos un problema adecuadamente, debemos de tener un bagaje de conocimientos suficientes, no solamente de nuestra materia, sino además de conocimientos previos o de antecedentes y de un marco conceptual que engloba nuestro objetivo de estudio, nuestro objeto de estudio. Entonces, genera un planteamiento del problema, plantea las hipótesis que son las respuestas a ese planteamiento del problema, y a través del análisis de la información llega a establecer teorías y leyes.
Además, la ciencia avanza a medida que logra plantearse y resolver problemas. Por esto mismo es que decía Albert Einstein que la parte medular de la investigación científica es el planteamiento del problema. Como ya lo dije anteriormente, la ciencia es dinámica y no produce conocimientos definitivos. Estos van cambiando y además van ampliándose conforme las herramientas metodológicas se van haciendo más perfectibles, es decir, se van haciendo más complejas y nos van permitiendo acercarnos a la realidad de una manera más precisa. Las condiciones para originar y poner a prueba los presuntos conocimientos de la ciencia caen dentro del ámbito de la epistemología de la ciencia. Es decir, la epistemología de la ciencia es la que me va a permitir poner en tela de juicio el método científico, es decir, los conceptos científicos. La herramienta es la epistemología. La epistemología también es conocida como la ciencia o teoría de la ciencia o la filosofía de la ciencia, y tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en sus causas. Viene de la palabra griega episteme, que significa conocimiento. La epistemología se caracteriza por su método, el cual lleva a plantear problemas científicos y de investigación, a formular hipótesis y mecanismos para su verificación, razón por la cual decimos que la epistemología de la ciencia es el método científico. ¿Pero qué es el método científico? Recordemos, nos hemos topado con el método científico desde nuestros primeros días en nuestras escuelas. El método científico es una serie de pasos ordenados que usan los científicos para generar conocimientos o para reforzar conocimientos. En general, los pasos del método científico son, uno, la observación de la realidad, el planteamiento del problema, el planteamiento de las hipótesis, la experimentación o adquisición de la información para desechar o comprobar las hipótesis. Aquí lo aclaro porque generalmente encontramos en los libros de texto experimentaciones para desechar o comprobar la hipótesis. No solamente tenemos la experimentación, tenemos otras metodologías para generar información, las cuales vamos a ver en este curso. Por último, casi por último, la comprobación de la hipótesis, después de generar la información, analizar la información y el análisis de esta información nos va a permitir rechazar la hipótesis o corroborar nuestra hipótesis de trabajo. Y por último, la ley o teoría. La ley sería cuando ya hemos corroborado nuestras hipótesis, no solamente nosotros, sino la comunidad científica. Y la teoría es la parte final, es la conceptualización más superior de la ciencia, en la cual engloba varias leyes en una teoría general, en una teoría más general. Fundamental en el método científico es determinar el procedimiento para demostrar un enunciado. Además, cada ciencia requiere un método especial. Por lo tanto, existen diferentes métodos, pero todos regulados por el método científico. Este método científico no es infalible, además tampoco es autosuficiente. Y no existe un solo método científico, este va a depender de cada una de las ciencias. Por lo tanto, el método científico es la técnica o procedimiento más adecuado para adquirir estos conocimientos de distintas índoles. El método científico elimina el plano subjetivo de la interpretación de la realidad, lo que nos permite que nuestros conocimientos científicos sean objetivos. El método científico tiene un punto muy importante, que es un método muy lógico.
Y por eso puse esta imagen de que todos los bebés conocen el método científico, porque de manera lógica seguimos ese método científico. ¿Cuál es el procedimiento? Pues como lo indica aquí esta imagen, el bebé hace una observación. Aquí, por ejemplo, se encuentra un objeto tirado en el suelo. Dice, bueno, formula su hipótesis. ¿Qué será esto que me encontré en el suelo? Experimenta, se lo mete en la boca, lo prueba y dice, sabe rico. En ese momento está analizando los datos, ¿no? Está analizando por medio de sus sentidos, el sabor, la consistencia, y dice, no, pues me pareció muy sabrosa, muy rico esto que encontré en el suelo, y reporta sus hallazgos, es decir, llama a sus amiguitos y les invita a comer de este mismo objeto, que una vez que llega un adulto, un poco espantado, que se está llevando a la boca, se encuentra que es una uva muy rica, pues claro. Bueno, el método científico rechaza y elimina procedimientos que buscan manipular la realidad. También busca eliminar los prejuicios, creencias o deseos que no se ajustan al control de la realidad y de los problemas que se investigan, es decir, eliminar toda la parte subjetiva. Y con esta última diapositiva termina esta parte de este resumen, este vistazo muy general de lo que es la ciencia, el conocimiento científico, la epistemología y el método científico. El crédito de las imágenes está en esta diapositiva. Y por mí es todo por el momento. En la siguiente entrega hablaré entonces también de